La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. Hoy tenemos un tema bastante especial. ¿Cómo estás, querida Francisca? Hola, muy bien y bien acompañada. Por supuesto, porque hoy, como cada mes, tenemos a nuestro invitado, el señor Rodrigo Zubiabre, psicólogo, que nos va a brindar su mirada a este tema que vamos a plantear hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por estar aquí invitado nuevamente. Gracias a ti por participar y acceder a esta invitación. Escuchábamos recientemente el tema central de los Thundercats, los felinos cósmicos, esa serie emblemática de los años 80. El tema es de Bernard Hofer. Y bueno, ustedes dirán que el tema serán los dibujos animados de los 80, de los 90. No. El tema tiene sentido porque de un tiempo a esta parte, muchos de nuestra generación, de los que ya pasamos los 40, tienen una fijación, no sé si obsesiva con, no sé, atesorar el pasado. Y en ese sentido, el coleccionismo tiene mucho que ver. Y claro, hay muchos que les gusta esto de coleccionar figuras de acción. Y por eso los Thundercats. Ese es como un gustito mío. Pero aquí amamos a Monra. Y los esqueletos en tu caso. Sí. Y a ti se mezclan las dos cosas. Además, ¿Y a ti qué te apasiona en términos de coleccionar, Rodrigo? Los autitos son mi debilidad. Tengo que admitir. Los autitos. No, sí, genial. Bueno, hay muchos que coleccionan música, libros, en fin. De eso y más vamos a hablar hoy en Sintonía Cultural. ¿Les parece si partimos por definir, como cada programa? Sí. El coleccionismo es la práctica y afición de reunir, organizar y conservar objetos específicos de una determinada categoría, los cuales tienen un valor particular para el coleccionista por razones personales, culturales, financieras o históricas. Esta actividad humana se remonta a civilizaciones antiguas y puede incluir una gran variedad de artículos, desde el arte, objetos históricos, hasta cultura pop, siendo una forma de expresión, una inversión también y un medio para preservar la memoria y la cultura. Muy vinculado a lo tuyo, Francisca, la historia, ¿no? Claro, porque bueno, hay algunos aspectos claves del coleccionismo. Cuéntanos. Yo creo que nos pasa a todos los coleccionistas, reunir y organizar. Esto implica la búsqueda activa de objetos, agruparlos y organizarlos dentro de una colección. En general, el coleccionista siempre sabe dónde están las cosas o no se le pasan desapercibidas. Si es coleccionista de algo, lo va a ver aunque otros no lo estén viendo. Bueno, tienen también un valor particular, porque los objetos son elegidos y conservados por su valor intrínseco, por el interés que despiertan en el coleccionista, como bien decías tú. Y, naturalmente, hay diversidad de objetos, pueden abarcar de cualquier cosa, desde los sellos, las monedas, los libros, juguetes, música en distintos formatos también. Claro. Yo conozco gente que colecciona vinilos, vivas los cassettes, CD, elementos históricos y VHS. Algo que ha vuelto mucho en estos tiempos, el vinilo, ahora claro. Y los cassettes. Y los cassettes, Sí. y el CD también, a pesar de que lo miran como un poco en menos que el sonido digital, que es mejor el análogo, qué sé yo, pero
están los precios por las nubes, eso sí. Como siempre. Sí. Pero también existen motivaciones, Rodrigo. Cuéntanos qué le llama la atención al coleccionista para poder recolectar eso en específico. Sí, pues claro, para que estemos hablando de esto es porque realmente alguien tiene que tener como una fuerza interior que te lleva. A veces no tan interior, también puede ser exterior. Como por ejemplo, primero, algo muy importante es la cultura y tener como un objeto, un objeto es como parte de una cultura. Entonces, finalmente puede haber una motivación respecto de la parte cultural y también personal, pero particularmente lo miran como una ventana a la historia, una ventana a ese pedacito de cultura, por ejemplo, como tú decías, así como los monitos de acción, como la cultura de los 80, ¿verdad? Sí. Como cuando aparecieron estos dibujos que nos gustaban tanto. Siempre es una conexión con el pasado. La persona te permite así como además del objeto, es todos los recuerdos y conectar con las experiencias que tuvo la persona cuando eso por ejemplo, esos dibujos animados estaban de moda. Cuando estaban de moda, absolutamente. Sí. Cuando uno era feliz. y no lo sabíamos. Excelente. Puede ser el valor financiero también. A veces está eso, por eso te digo, la motivación, además de interna, también puede ser externa, pensando como en tema. Como una inversión. Claro. Exactamente, como una inversión. Sí. Como yo compro eso que es como único, yo sé que eso lo voy a vender. Lo voy a vender. Va a tener un valor, claro. Exactamente. De hecho, justo ayer en Instagram me salió un valor monetario, porque hay también ese valor. Lo cultural, o sentimiento. Pero es un valor financiero, un valor monetario. Exacto. No sé si ustedes han visto el precio de la historia. Sí. Ahí hay es el ejemplo. Me salió una persona que llevaba uno de los Hot Wheels más extraños, es el santo grial de los Hot Wheels, que es un Volkswagen rosado que tiene como unas tablas de surf, y la persona estaba pidiendo $150,000. ¡Wow! Y ahí Rick no quiso. Y era de barrio. Rick dijo, no lo sé. No lo creo. No lo sé, Rick. Ahí uno entiende por qué a veces, claro, uno puede mirar esto de distintas, de parte cultural, histórica y todo, pero también la parte financiera, realmente por ahí también obviamente puede pesar. Y en momentos ahí de vacas flacas podría ser absolutamente. Uno le da un besito a la colección y la vende. Claro. Exacto. Por ejemplo, el propósito, así como puede ser una actividad relajante. ¿Ya? No, depende de la persona, porque hay personas que a veces como que un poco lo vamos a hablar más rato, pero tiene que ver con quizás puede ser relajante, pero también también puede ser como algo como que se toma finalmente la vida, puede ser estresante, como estar buscando cosas y que otro se lo compre antes de ti, pero mirándolo desde el lado más sano puede ser algo que te da como un propósito en la vida, ¿verdad? Así como, no, yo soy coleccionista de esto. Claro. El impacto social. Las comunidades, bueno, ahora es más fácil gracias a las redes sociales. A Facebook pones así como zapato musical. Zapato musical, y te va a salir la comunidad de los zapatos musicales. Figuras de retro, Thundercats, He-Man, los Masters of the Universe. Claro. Como muy potente. Tortugas Ninja, Cazafantasma, en fin. Sí, a propósito ejemplo, de los dibujos animados. Ahora que me he metido en Playmobil, hay comunidades de Playmobil que hacen hacen ferias y todo. Es muy interesante. Y bueno, la preservación, así como ser como un guardián de la historia. Así que tengo un pedazo de historia ahí guardado en mi concepto, en mi closet. Entonces, esos son un poco, podríamos decir que eso son como las principales motivaciones de una persona para coleccionar algo. Bueno, ahí también tiene mucho que ver con lo que mencionabas, el tema de los grupos que se arman. Existen también tipos de coleccionistas, según la colección. Esta clasificación se basa en los diferentes objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, están los numismáticos, que son los coleccionistas de monedas, el filatélico, que son los coleccionistas de sellos, postales y documentos relacionados a esto, de arte también, que reúnen obras de arte de diversos artistas, libros que hablábamos también. Bueno, yo me considero un coleccionista de varias cosas, tengo un poco de todo, tengo libros, tengo música, tengo juguetes, tengo un pedacito de historia en varios aspectos de la vida. Bueno, juguetes también, coleccionan juguetes antiguos, raros, figuras de acción que bueno, aquí entra también lo que te gusta a ti, Rodrigo, pero que lo diga Francisca. Los vehículos, coleccionar coches antiguos, motocicletas, a otros vehículos. Esto es a pequeña escala, sí. A pequeña escala. Hablando de libros, Oscar, yo quiero contarte que yo tengo una pequeña colección de Biblias en otro idioma. Mira, así que cada vez que va alguien a otro país le pido si me puede traer una Biblia. Oh, qué bueno.
Bueno, también música, cine, videojuegos, pues, colecciones relacionadas con estas cosas, con estas como... se me olvidó la palabra para decir disciplinas, música, película, videojuegos, y obviamente incluyendo las versiones vintage. Obvio. Cómics. Yo creo que esas colecciones también pesadas. tengo cómics por ahí, pero yo en mi caso son chilenas. Yo tengo como de terror, pero poco, porque en realidad es muy caro y es mucho tiempo. Artículos deportivos, buscar objetos firmados, camisetas, recuerdo. Uy, mi marido colecciona poleras de fútbol. De equipos de fútbol. Tengo miles de poleras, así que... ¿En serio? ¿Firmadas? No. Hay una sudada, qué horror. Y esa hay que mantenerla así. No, qué horror. Y documentos. Hay gente que se enfoca en la colección de documentos históricos antiguos. Como los que estos entran en la criptofilia. Bueno, yo creo que eso, creo que coleccionamos igual nosotros nuestros carnet de identidad. No sé si tienen documentos de los abuelos así, del servicio militar, tarjetas de... Tengo algunas cosas antiguas, pero hay que ver eso. Sí, ¿sabes lo que en un momento me puse a coleccionar? Listas de canciones. Cuando las bandas tocan, hacen su lista de canciones, que me la ponen ahí. Muchas veces me empecé a quedar, y tengo muchas guardadas de varias épocas, de varias bandas. Yo creo que la única más conocida es como Los Auténticos Decadentes. A ver, qué interesante. Pero los otros son generalmente como bandas chilenas. Siempre me iba quedando con las listas. Y hay otro que he escuchado algunas, que era como el pariente pobre del filatélico, que son los que coleccionan los boletos de micro. Ay, sí, mi abuelito coleccionaba eso y sufría. Debería haber traído la colección también de boletos. Que fuera con las con mochila y de otro color. Boletos de micro. Y es difícil ya encontrar boletos de antaño, sí. Yo logré conseguir ahí con una persona que en la otra biblioteca allá de la Florida, donde también frecuentaba años atrás, y conversando, pero si yo colecciono boletos, y él tenía muchos repetidos, y yo también. Intercambiamos y fuimos felices los dos. Excelente. Bueno, Rodrigo, a propósito de la motivación que hablabas hace un momento, también a raíz de eso existen tipos de coleccionistas y también según el método y motivación. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, ahí uno puede encontrar, por ejemplo, el coleccionista clásico, que es en cierta forma como es el más rico. No voy a decirlo puro, así como, bueno, puede ser rico porque el amante del arte. Claro. Como, ¿verdad? Y le gusta así como que no colecciona cualquier cosa, sino como algo que le dé sentido a su colección. Así como bueno, tú hablas de rico, un millonario en potencia. Claro, claro. En una película una vez alguien dijo de las obras de arte coleccionadas por los ricos. Los ricos son siempre iguales, coleccionan así como lo que sea, pero que se note de quién es. Mira, claro, como esa persona, creo por Rancagua, que tenía como muchas esculturas que lamentablemente hasta las robaba incluso, de los espacios públicos y todo, claro. Coleccionista clásico y hurto, además. Sí, hay que tener cuidado, hay una delgada línea. Hay gente que colecciona plantas haciendo eso. Señora, le están robando las plantas. Está el coleccionista inversor, que hablamos como de la parte como más financiera, que busca como, claro, yo tengo esto ahora, lo compro un poco más barato porque lo voy a poder vender seguramente más pensando en el futuro. Claro, piensa eso, en el cálculo económico. Está el completista, que le gusta así como tener todo de una serie o una categoría. Claro. Ese es medio TOC, ¿no? Medio compulsivo, ¿no? Sí, yo creo que algo de eso hay. Me falta ese bonito. Bueno, y ahí se torna un poco nocivo, y eso es lo que vamos a hablar más después. Está el coleccionista creativo, que es el que modifica las cosas como por ejemplo, no sé, por los autitos. Y hay gente que se dedica a modificar los autos, por ejemplo, se compran uno y después lo modifican y lo convierten en otro. Quizás puede ser uno conocido o no, pero claro, como que en cierta forma como que pierde, o sea, no sé si pierde y gana, porque pierde como la parte original, pero gana la parte singular. Comúnmente eso se hace cuando, por ejemplo, el coleccionista ya tiene la pieza, ya la tiene, y consiguió otra que está un poco, no sé, desvencijada, mal estado. Entonces ahí surge la creatividad y como en esa mirada de arreglarlo, lo transforma y hoy día se hace mucho con las Barbie. Sí, Barbie se compran y después se transforman en otros personajes. Por ejemplo, dice, ya voy a hacer a Buffy Casa Vampiro. Y compran una Barbie, le borran la carita, la vuelven a maquillar y la maquillan como Buffy y luego la venden figura Buffy. Mira, perfecto. Está coleccionista de moda, que es el que, claro, por ejemplo, por influencias de películas, cómics y videojuegos, empieza a explorar esta... Son como más jóvenes esos, ¿no? Son más jóvenes esos coleccionistas, los de moda. Sí, generalmente sí. Sí, porque es lo que está en el momento. Claro. Está coleccionista pasivo,
¿Ya? Que es el que adquiere colecciones ya hechas. Por ejemplo, no sé, esto que venden de repente en los kioscos, así como compras el diario y además te venden así como las sagas de algo o, no sé, colección de filosofía. Ahí en los Panini, pues venden el álbum de Sailor Moon con todas las láminas. Sí, eso también está muy de moda. Los álbumes de láminas antiguos han vuelto. Los he visto. Sí, han vuelto y con todas las láminas. O sea, ahí, claro, pierde un poco el sentido de tener que buscar la lámina, conseguirla, pero jugarla ahí con listo. Claro. Sí, claro, como que lo tienes listo. Finalmente es como un ejercicio como más de nostálgico. Como más de placer, pero claro, le quita un poco como el comprar las laminitas y que te salga repetida y es como, ay, ¿por qué? O que nunca te sale la lámina difícil que siempre existió. Así que... Y el otro es el pasivo y el otro es el activo que crea y organiza su propia colección. Así como yo voy a conseguir, por ejemplo, tazas de té. O tazas de té de porcelana hecha en no sé dónde. Así como que ese es como el activo, como que es cierta categoría. Tú creas como tu propia colección. No es otra persona la que te da la colección. Mira, qué interesante. Bueno, démosles una bajada también desde la filosofía a este concepto que, claro, puede ser como un poco alejado de raciocinio, por decirlo de alguna forma, pero no lo tiene. Por ejemplo, Walter Benjamin, influyente filósofo, crítico literario y ensayista, conocido por su trabajo en la teoría del arte, la estética y los estudios culturales, que colaboró, como bien sabemos acá, con la reconocida Escuela de Frankfurt, concibe el coleccionismo como un gesto filosófico y un ejercicio de memoria que se contrapone a la dispersión y al olvido. Más o menos ahí agrupando todos los conceptos que ya hemos hablado, buscando el significado y la vida en los objetos a través de una relación íntima de propiedad y afecto. Su análisis, centrado en la figura del coleccionista burgués, explora la tensión entre la acumulación de objetos, la crítica a la barbarie inherente y toda cultura y el potencial de la colección para vislumbrar un futuro diferente. Bueno, ahí como armadito el concepto, pero es más o menos lo que hemos ido hablando, ¿no? En ese sentido, el coleccionismo como gesto filosófico combate la dispersión. Es como que el coleccionista lo que hace es luchar contra el caos, ¿no es cierto? Y la dispersión de este mundo, buscando lo que une a las cosas a través de sus afinidades digamos su sucesión del tiempo. También es un ejercicio de memoria. La colección es una forma de memoria en el sentido de que a través de esto se acerca al ordenamiento de objetos, sobrevive y se ilumina, aunque siempre esté incompleta. Siempre tiene como ahí una meta por alcanzar, por decirlo de alguna forma. Y también tiene esta cuestión de una relación íntima con el objeto. El verdadero coleccionista lo que hace en el fondo es que vive en sus objetos, estableciendo una relación de propiedad íntima y afecto, donde la utilidad del objeto queda subordinada a su valor simbólico y las experiencias que evoca. Bueno, aquí hay algo que tiene mucha vinculación contigo, Francisca, que tiene la dimensión histórica del coleccionismo. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el enfoque que tiene sobre el pasado es que Benjamin refleja un amor al pasado y una forma particular de comprender la historia cercana al materialismo histórico. O sea, finalmente hay valoración del pasado, por eso que tiene este enfoque como histórico. El coleccionismo crítico también frente al burgués. Benjamin se distancia del coleccionismo burgués basado en la escasez y la acumulación, que tiene que ver con la riqueza y los capitales y lo que se tiene y lo que los otros no tienen, para proponer una lectura crítica que recupera objetos para un nuevo sistema de interpretación. O sea, vamos a de algún modo revalorizar cosas para que el que tiene el poder no lo tenga todo. Claro. También una contradicción con la barbarie. La colección de cultura siempre es, al mismo tiempo, un documento de barbarie, como lo expresa en el ensayo Edward Fuchs, un gran coleccionista de grabados políticos. La colección como el libro de los pasajes. Bueno, es como una lucha contra los bárbaros. O sea, yo no soy bárbaro, colecciono cosas porque les entrego valor. Entiendo el valor de las cosas, no soy bárbaro. La ciudad también es una colección. La ciudad, con los fragmentos y los orígenes de la modernidad, se asemeja a una vasta colección que requiere ser empacada para ser leída y vivida. Un poco esto es mirando el mundo. El mundo en sí es una colección, porque nuestros hechos materiales son respuesta de los hechos históricos, sociales, culturales. Exacto. Y bueno, y el pensamiento fragmentario también. Pues la propia filosofía de Benjamin
que se representa en el libro de los pasajes, es un ejemplo de colección de fragmentos, citas y comentarios que viven y se iluminan al ser desempacados, al ser leídos y ordenados. Un poco lo que mencionabas, no, creo que lo mencionaste tú recién, Oscar, que las cosas en efecto, nosotros podríamos no tener una forma de escritura, pero si tenemos unas colecciones que nos recuerden, por ejemplo, pasé por tal lugar, recogí esta piedra. Claro. Entonces ahí voy escribiendo la historia, la tengo solamente yo como un ejercicio de memoria, pero esta piedra es de ese lugar, no es de otro, y tiene envuelto todas sus circunstancias. Entonces estamos escribiendo sin escribir. Exacto. Mira, qué interesante. Sí, muy la mirada. interesante. Y por eso, claro, va un poco contra la dispersión, como claro. decía, Exacto. así como Y el ejercicio de la memoria, de retener. Exacto. Como tratar de mantener las cosas así como... Eso es que sería bueno para desarrollar de repente en las personas adultas. Es una cuestión de seguridad, de sentirse también como en calma. Es como, tiene que ver con eso, de buscar esos momentos en donde uno, sobre todo en estos días que hay la vorágine que vivimos día a día, entonces como que uno lo que busca es estar en aquel momento de la vida en donde uno estuvo en calma, no sé, sí. La niñez en el caso de los que coleccionamos juguetes, qué sé yo, no sé. Absolutamente. Hay otro personaje muy, muy importante que también tuvo una colección, él ya no está con nosotros, pero tremenda de libros. Sí. Cuéntanos sobre... Humberto Eco. Exactamente. Humberto Eco, coleccionista, bueno, no solo coleccionista de libros, semiólogo, filósofo, escritor y un profesor italiano, y claro, llegó a tener 50.000 libros. Imagínate esa biblioteca. Oh, qué rico si es que los leyó todos acá. Bueno, el tema es el de hecho, justamente es ahí nos va a contar Rodrigo. Humberto Eco como que miraba su colección no solamente para... No los leía, o sea, no todos. No todos. Decía, claro, por eso le llamaba, no sé si le decía, pero se le llama así como la antibiblioteca, porque no solamente eran libros leídos por él, porque de hecho él dice que lo consideraba como una tontería, que uno deba leer todos los libros que compra. Puede ser, es como bien particular su mirada, sino que lo veía como, ya, ok, tengo esta biblioteca, es como recursos, como son mis recursos para, si quiero investigar algo, voy a la biblioteca. Era una fuente potencial de conocimiento, de investigación. Claro. Y de esperanza también. Claramente. Sí, totalmente. Sí. Entonces, y él lo veía eso como de inspiración. Lo veía como una memoria para el mundo, pero una memoria del mundo. ¿Ya? Era una clave, para él no era una colección solo de libros, sino que para él servía para entender sus ideas y su inspiración. Así como, de cierta forma, como la biblioteca que todos tenemos en nuestra mente respecto a los conceptos y las cosas que hemos vivido, pero él la tenía ahí, así como lleno. Imagínate, 50.000 libros. Por ahí circulan fotos en internet de dónde está él ahí revisando su tremenda biblioteca. Entonces, esa biblioteca tenía obviamente objetos absolutamente únicos, y él se refería también que eran únicos no solamente porque fueran muy raros, sino porque también le interesaba mucho que estos libros tuviesen como algo, como notas, por ejemplo, del dueño anterior, como que eso lo convierte en único también, un libro que fue en algún momento, no sé, subrayado, o pasa a ser una fuente histórica. Exactamente, claro. Sí, claro, porque fue de otra persona, bueno. Ahora sus libros quedaron en la biblioteca Braidense, ¿ya? Y para que pudieran ser, él de cierta forma donó finalmente toda su biblioteca, y también están en Milán y en la Universidad de Bolonia. Entonces quedó ahí en cierta forma para la posteridad. O sea, qué maravilla que tu biblioteca, que uno pueda hacer eso, así como voy a donar esto finalmente para el mundo. Claro. Bueno, hay hartos temas que se vuelven a tocar, como el tema del coleccionismo, y hay un concepto nuevo que se llama la memorabilia, que no es nuevo, es nuevo en este momento que estamos hablando. La memorabilia es un tipo específico de objeto que se colecciona debido a la conexión memorable con una persona, evento o lugar. Lo que hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de coleccionar piedras. Mientras que el coleccionismo es la actividad general de agrupar y organizar objetos por su valor histórico, estético o de cualquier otra índole, pudiendo incluir la memorabilia como una de sus categorías. Es decir, la memorabilia es una forma de coleccionismo, pero no todo coleccionismo es memorabilia. Claro. Y bueno, en resumen, el coleccionismo es el término paraguas y la memorabilia es uno de los muchos tipos de objetos que se pueden coleccionar. Otro concepto también que se liga un poco al coleccionismo es la retrotopía, que es un concepto del sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico Zygmunt Bauman. Él lo describe como la aspiración a un lugar idealizado del pasado, justamente lo que hablábamos hace un momento, en contraste con la utopía que mira hacia el futuro.
Ante la incertidumbre actual y la pérdida de fe en la idea de un futuro perfecto, la retrotopía impulsa a buscar seguridad y estabilidad, volviendo a un pasado conocido, adoptando costumbres políticas, filosóficas, de ese pasado para recrear un sentido de pertenencia y orden. Ahí existen ciertas características, por ejemplo tenemos ahí esa fijación en el pasado que se enfoca justamente a ese pasado que se resiste a morir, ¿no es cierto? A idealizándolo para encontrar la seguridad que falta en este presente. También hay una respuesta a la inseguridad. Surge como una negación de la utopía, buscando en el pasado una solución a la inestabilidad, la soledad y la falta de confianza en la sociedad actual. También, bueno, hay una cuestión de buscar lo ya conocido, aquello que es familiar, que implica una vuelta a eso que, como decía, familiar, adaptando elementos del pasado a la vida moderna en busca de un terreno firme y seguro. No sé si lo conversábamos previo al programa o lo comentábamos, porque ya es como estamos concentrados acá, pero el tema, bueno, no, tú hablabas de grupos, pero aquí también se habla de tribus, sí. Entonces tiene cierta vinculación. Y en ese sentido, claro, resurgen las tribus y se manifiesta esto a través de la tendencia a volver a las formas de organización y sentido de pertenencia basada en el pasado, como el retorno, el retorno a las tribus en el fondo lo que ofrece es refugio ante la individualidad que hoy tanto vemos, ¿no? En estos tiempos. También hay una adaptación de elementos del pasado que incluye el retorno a costumbres, estilos de vida y modas tradicionales que son adoptados por personas de todas las edades para sentirse más seguras. Y bueno, y en contraste a la utopía, la retrotopía es pesimista. Claro, es como lo contrario a la utopía. Claro. La utopía es la valoración del pasado porque no tienen fe en que el futuro sea bueno. Exactamente. Y claro, y la retrotopía viene siendo eso, una visión pesimista y se enfoca en un pasado perdido, pero no muerto. Por eso es que está esa... muertos, y tiene mucho que ver con lo que viene ahora, porque ya se nos está acabando la primera parte del programa y bueno, la idea es que todos presentemos canciones. Yo presenté el primer tema de hoy y ahora Francisca nos presenta lo que viene antes de la pausa. Bueno, en honor a todos los coleccionistas de esqueletos de todos tipos, incluyendo a Mombra y Skeletor, yo quiero escuchar el tweet del esqueleto de Óscar Arriagada. Vamos con eso, vamos a comerciales y volvemos. Participa en el Club de Lectura Literatura y Collage. En él desarrollamos nuestro lado artístico con el apoyo de un cuento. Además, disfrutamos de una grata conversación y un rico café. Para inscripción e información, escribe a los correos circuloabp@gmail.com o biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos los lunes 1, 15 y 29 de septiembre entre las 10 y las 12 horas en Carlos Vialinfante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos! Te invitamos a participar en el Club de Lectura Repercusiones del Género en el Desarrollo de la Trama Literaria. Cupos limitados. Para inscripción e informaciones,
Escribe a los correos circuloabp@gmail.com o a biblioteca@corpirque.cl. Este mes nos reuniremos el martes 23 de septiembre entre las 15 y las 17 horas en Carlos Vial Infante 171, Biblioteca Pública de Pirque. ¡Te esperamos! Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Muy bien, regresamos a Sintonía Cultural en este programa sobre el coleccionismo. Y para continuar, bueno, vamos a hablar, el coleccionismo está ligado sin duda a la nostalgia. Y en ese aspecto, bueno, Rodrigo también nos va a dar su mirada como psicólogo. ¿Hasta qué punto la nostalgia es buena? Porque la nostalgia dicen por ahí que es exceso de pasado. No sé si han escuchado ese concepto. Nostalgia, exceso de pasado. Viaje a la juventud. También que le mandé el Reels la otra vez, ¿se acuerdan? Y decía, ¿verdad? ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy nostálgico. No, recuerda que estás en un viaje hacia tu juventud. Bueno, y como está ligado fuertemente a la nostalgia, Rodrigo, cuéntanos un poco de qué se trata eso. ¿Cómo se vincula el coleccionismo a la nostalgia? Claro, que finalmente la nostalgia, si miramos primero la nostalgia vendría a ser como esta necesidad como de estar mirando hacia el pasado, como estar acercándose hacia ese pasado que, como decías tú en la retrotopía, es como no tengo fe en el futuro, así que me aferro del pasado, ¿verdad? De este pasado que generalmente uno a veces tiende... La memoria no siempre es tan fiel, de hecho. No. Entonces, como que uno recuerda su infancia. Puede traicionar. Puede traicionar bastante. Entonces, que de repente uno se mira desde que en la infancia y todo. Y por ahí cada uno recuerda como ciertas cosas. Solamente entonces, cuando tú ves los juguetes, como que ves esa parte. Por ejemplo, pensando en juguetes. A veces con las películas pasa lo mismo. Uno recuerda como cierto momento. Entonces, lo que hacemos los coleccionistas, ¿verdad? Yo creo que los tres que estamos acá somos coleccionistas. Buscamos reconectar con el pasado, revivir momentos felices y encontrar consuelo en este mundo cambiante, en esta incertidumbre que siempre existe, la incertidumbre, la cero certeza del futuro. Creemos tener cierta certeza, no sé, de que nos vamos a morir. Eso es sí, la única que tenemos, es la única. Pero claro, entonces, por eso nos aferramos un poco del pasado, respecto a nuestra autobiografía. Así como esto que tengo acá fue parte de mi infancia, por lo tanto es parte mía, y por eso me aferro a eso. Y esa conexión tiende, entonces reconectamos con nuestros recuerdos y con nuestras épocas significativas. Claro. ¿Okay? Probablemente si nos reencontramos en 20 años más, capaz que estemos coleccionando cosas de ahora. Sí. Por eso el coleccionismo nos da un consuelo emocional. Exacto. Un consuelo emocional respecto de, en este futuro, en este momento, en el presente en el que me encuentro, en que ya siento que hay cosas no tan importantes, pero en realidad vuelvo a ese momento emocional y parte de tu historia personal. Claro. O sea, como este autito me acuerdo de, no sé, de cuando me lo regalaron, o me acuerdo de ciertas cosas con los juguetes, ¿te fijas? Eso es súper interesante, por eso es como el objeto finalmente termina siendo como este ritual nostálgico. Esto de entiendo. Buscarlo, encontrarlo, así como, esto. Y no solamente comprar autitos nuevos, que a mí me pasa, sino como de encontrar como cosas antiguas. Por ejemplo, no sé, ahora que Hot Wheels y ahora Matchbox también lo está haciendo, que es como sacar autitos, por ejemplo, de series antiguas. Los Picapiedras, por ejemplo. Los Picapiedras ya no lo hacen hace mucho tiempo. Años 60 los Picapiedras. Sí, exacto. El tronco móvil. El tronco móvil. Entonces, ¿por qué sacan el tronco móvil ahora? Porque los adultos que estamos trabajando ahora y tenemos para comprarlo, lo podemos hacer. Entonces, claro, ahí hay también una visión de negocio. Claramente. Se ha transformado en negocio. Y justamente. no importa. La nostalgia se ha transformado en negocio. Síganlo siendo. Bueno, ahí tiene que ver también con la preservación histórica personal. Y los objetos. Exactamente. Por ejemplo, bueno, hay factores ambientales. Yo creo que esto que estamos hablando tiene que ver con factores ambientales. Factores ambientales como por ejemplo el marketing, como la publicidad, como el invertir. Así, ¿por qué Nintendo viene y saca una consola, una retroconsola con un montón de jueguitos de los más antiguos y por qué uno los compra?
¿verdad? Sí. Porque saben que en cierta forma la nostalgia Extrañamos a Moctezuma. es poderoso. Sin es muy duda. poderoso respecto del poder de las cosas que uno De va, las decisiones. va a adquirir, claro. Y ahí hay una cuestión también de que uno se pregunta, ¿puede ser beneficiosa? ¿Puede ser perjudicial? Bueno, eso de alguna forma depende también de cómo se experimente la experiencia, ¿no? Sí. En ese sentido, claro, si uno lo gestiona bien, fortalece el bienestar social, ¿no es cierto? De alguna forma. Claro, te permite, por Sí. ejemplo, sobrellevar soledad. De repente, quizás, claro, no, Bueno, social y emocional. social y emocional. Sí. Sí, porque por ejemplo te puede permitir conectar con otras personas que de repente no tenías cómo conocerlas y no sé, oye, ¿y tú también coleccionas Playmobil? Claro. Sí. Y aparece el grupo. Y aparece, aparece el la grupo. tribu. La tribu. que La tribu. hablábamos delante. La Entonces tribu. te fijas y te conectas con esas personas que quizás, claro, no van a ser tus mejores amigos, pero son la parte social siempre es importante. Exacto, y está esa conexión. Pues, Claro, sí, y hay vinculada una al barrera tema. que se rompe ahí porque uno dice, bueno, este no me caía mal, pero colecciona, no sé, boletos de miro igual que yo. Y al tiro hay un lazo con le voy a él. llevar uno de Pirque. Claro, sí. Bueno, y claro, eso es lo otro, que ya no hay tanto boleto, pues si son las micros rurales prácticamente las que utilizan ese elemento. Bueno, pero también hay una cuestión de que puede convertirse en tóxico, ¿no es cierto? Puede convertirse en algo que Sí. puede llevar a la soledad también, una percepción, digamos, distorsionada del presente y esa desconexión de la vida actual impidiendo quizás el crecimiento personal. Y eso es lo que vamos a abordar ahora también, pues ahí el coleccionismo como resistencia al cambio. Exactamente. ¿Ah? Cuando las personas, particularmente a veces cuando se hacen mayores, empiezan a querer con una mayor énfasis como seguridad y volver un poco a su... Igual es muy curioso que ahora, por ejemplo, tú que decías tú, volvió el vinilo, las cámaras, hay toda una generación, están los millennials, después viene la generación Z. La generación Z está volviendo un poco como a lo análogo. Es bien interesante esto que está pasando, porque se dan Que cuenta el de que en teclado realidad, les fascina. claro, por ejemplo, como no sé si da tanto la máquina de escribir, pero o sea, pero sí como que por ejemplo los cassettes, como que claro, tú no sé, vos pagas una suscripción para música digital, pero tú no tienes esa música. No es lo mismo que cuando nosotros íbamos a comprar, abríamos el CD, la experiencia de ver el arte, ¿no es cierto? Exacto. Los libritos. La carátula. Claro, sí. como todo eso, esa experiencia se pierde y es una experiencia que es importante y hay una nueva generación que se está dando cuenta de eso. Pero claro, hay otra generación que a veces que de repente frente a esa resistencia al cambio empieza como a adquirir cosas, pero lo hacen de una forma, como decías tú, como una forma tóxica, ¿verdad? Porque probablemente esa persona quizás tiene como cierta, en su personalidad puede tener como unas ciertas carencias. Claro. ¿Ya? Y necesita como esa seguridad, el yo necesita protegerse y lo hace a través de estos objetos. Y ahí es donde el coleccionismo se vuelve nocivo cuando se habla de el trastorno de acumulación compulsiva, conocido también como mal de Diógenes. De Diógenes. Oh. Que empiezas a adquirir cosas que ya ni siquiera utilizas, pero las tienes ahí y no te puedes deshacer de ellas. Bueno, digamos que existen ciertas... sí, también es cierto. Existen ciertas señales que nos hablan de que el coleccionismo se puede convertir en nocivo. ¿No es cierto, Francisca? Sí, por ejemplo, la desorganización extrema. El hogar se vuelve inhabitable, con espacios como la cama o el comedor, el baño inutilizados, porque estoy dejando los libros encima de la cama, abajo de la cama, me levanto y piso libros. Eso pasa mucho. Una dificultad para tomar decisiones también, porque hay problemas para organizar y establecer prioridades y desprenderse de los objetos que tengo. Entonces también ahí tengo un tema. O cuando hay un malestar emocional o aislamiento, se experimenta angustia al pensar en deshacerse de algo. Eso es tremendo. Y se puede llegar al aislamiento social y a los conflictos familiares. ¿Se acuerdan que una vez les comentaba sobre Marie Kondo, que nos enseñaba a ordenar? Sí. Y decía, lo que quieres llevar al futuro y lo que no quieres llevar al futuro. Si te genera daño algo, se tiene que ir. Se tiene que ir. También hay condiciones insalubres, pero yo creo que esto... Y ahí se puede conectar con lo que decía bien Rodrigo hace un momento, y ahí lo vamos a profundizar luego, ¿no? Las condiciones insalubres. No cabe aquí como mucho análisis, pues cuando ya está todo sucio porque tienes tantas cosas que no puedes limpiarlas tampoco. Sí. Consecuencias laborales o legales, cuando pierdes tu trabajo por estar cuidando tus cosas, como decía un humorista chileno, el Coco Legrand, pues bueno, compré cosas, necesito una casa para guardar las cosas. Y después no puedo salir de vacaciones porque me pueden robar las cosas.
No, y el problema es cuando es basura, entonces eso le afecta a los vecinos. Entonces ahí, Claro. por eso la cuestión legal en términos de desalojos eventuales, qué sé yo. Y obviamente el impacto que te puede dar en un funcionamiento diario. Si tienes un coleccionismo compulsivo, vas a imposibilitar tu funcionamiento normal como persona. Sí, En todo absolutamente. O sea, si uno mira, si miramos el síndrome de Diógenes y miramos el coleccionismo, el coleccionista es ordenado. El Claro. Diógenes Claro. no. O sea, no, pierde totalmente como su orden, no sabe dónde están las cosas. Se genera esta insalubridad, por ejemplo, que dices tú. Sí, el coleccionismo puede ser muy beneficioso, mientras que el Diógenes... Claro, ahí entran las diferencias, que era justamente la pregunta que te iba a hacer. Porque, ¿es considerado el mal de Diógenes o el síndrome de Diógenes, digamos, un mal derivado del coleccionismo? Al parecer no. Porque, no, son cosas, sí. son cosas distintas. Vamos por buen camino. Sí. No coleccionamos basura, no somos epidemia de cachureo. ¿Cómo se llamaba el de 30 minutos? El guachi coleccionaba pelusa. El que colecciona pelusa. Hueripolo. Hueripolo colecciona Hueripolo, pelusa. sí. Y por ejemplo, no sé, la persona, los coleccionistas somos conscientes de lo que estamos coleccionando. Claro. El Diógenes no, es como que pierde en cierta forma, tiene, acumula por acumular, tiene no. absolutamente Todo la le sirve, conciencia de su enfermedad, como que no se da cuenta de eso. Y Me ese- podría servir y lo guardo. Y El ahí- este tornillito. claro. Claro, entonces, claro, el Diógenes realmente necesita como una seguridad, por eso que te comentaba delante, y ahí se genera todo este problema, y generalmente se da en personas mayores. Sí. Ese es por eso hay que tener harto ojo ahí cuando las personas mayores uno se da cuenta que está como coleccionando, como el que le cuesta dejar cosas, como ok, hay que quizás intervenir de alguna forma. Por eso el coleccionismo saludable hay placer, se selecciona, se organiza, pero la acumulación compulsiva generalmente genera malestar y afecta la vida diaria de la persona. O sea, ahí uno puede hacer como La diferenciación, la digamos. diferenciación así como rápida, es como, ok, esta persona lo disfruta, esta persona no lo disfruta. Esta persona sigue funcionando bien y esta persona falló, entonces también estamos mal ahí. Exactamente. Entonces, ¿por qué se genera la acumulación compulsiva? Básicamente por, como te decía antes, una vulnerabilidad psíquica. La persona ya tenía como, por ejemplo, baja autoestima. Falta de habilidades sociales, la persona termina aislando, las cosas terminan siendo como su relación con el mundo. Puede ser por experiencias vitales traumáticas o estresantes, puede ser por problemas de salud mental, esquizofrenia, trastornos afectivos, anomalías en la corteza prefrontal. La prefrontal es muy importante. ¿Eso podría ser por un golpe, por ejemplo? Sí, absolutamente, por un trauma severo, claro. Se puede generar una lesión ahí que te puede cambiar. Derivar aquello, sí. Absolutamente. ¿Por qué? Porque la prefrontal es la que toma las decisiones. Es como en la oficina. Ya. ¿Te fijas? Entonces. Pero no de Office. No sé. Pues depende de la persona. Como la serie. Entonces, cuando uno se da cuenta que esto está ocurriendo, quizás con alguien que conoce. Esa es la pregunta. ¿Qué hacer cuando uno se percata de aquello? Cuando uno ve que hay ciertas anomalías en Pero el no actuar. con uno mismo, con otros, porque uno no se daría cuenta. Claro, uno se daría cuenta. Claro, cuando te O dicen, que otros se den cuenta, claro. Si alguien te dice, busca ayuda profesional, es porque están viendo qué te está pasando. Y hay que hacer caso a ese consejo, entonces. Sí, absolutamente. Porque necesitas a veces que algún profesional como que te haga ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y no es que el otro envidie tus colecciones. No. Que me quieren quitar todo. Y no imponer soluciones. Así como, ya, vamos a votar todo esto. No. Siempre hay que desde hacerlo la desde el perspectiva. respeto. Exacto. Exacto. Y de aconsejar. Sí, del ¿no? empatismo. Lo único O sea, que la vas a empatía, hacer perdón. es generar más resistencia, y eso es lo que no queremos. Exacto. Ya. Eso. Bueno, dentro del programa también, como siempre es costumbre, tenemos una sección, por decirlo de alguna forma, en donde abordamos desde el arte, desde los libros, desde el cine, la temática que estamos, comentando hoy. Hablemos de libros, Francisca. Sí. ¿Qué libros hay, no sé, que están vinculados al coleccionismo o que también, los coleccionistas buscan así desesperadamente para tenerlos en sus gavetas, en sus bibliotecas? Hay uno que yo creo que muchos amantes de los libros lo saben y lo toman como referente a muchas series, muchas películas, que es Birds of America, de John James Audubon, que son Pájaros de América, la edición coleccionista, que tiene muchos grabados, acuarelas del siglo XIX. Es como un libro de colección de aves, pero es el clásico. Qué loco, encima hacen ediciones para coleccionistas. Claro, sí. No, yo creo Ahí está el negocio. El negocio, claro. Esto, la Sí. gente que le gustan las aves, sí, lo tiene ese libro Sí. como...
Sí, absolutamente. Bueno, existen también los libros sobre la temática, que eran de los que hablamos recién hace un ratito, que está Walter Benjamin, que tiene El coleccionismo, y Retrotopía de Zygmunt Bauman, que son los libros más o menos de los que estuvimos hablando hace un ratito en el texto, ¿ya? Sí. Y también quiero mencionarles, bueno, que todos los que son adictos a las sagas tienen también hay colecciones como interesantes. Las primeras ediciones de cómics de Marvel y DC, yo tengo un amigo que hasta cuando se mezclaron los universos las tiene y él entiende esa historia. Y que tiene todas las ediciones de los cómics. También tenemos todos los que tenemos, como nos gustan algunos tipos de literatura. Yo colecciono a Stephen King también. Edgar Allan Poe, las colecciones de Edgar Allan Poe. Del terror. Todas las ediciones de Harry Potter, porque dice, bueno, tenemos primeras ediciones de Harry Potter, pero también las de coleccionistas, ¿cómo no las va a tener uno? Y eso que es una saga relativamente nueva, sí. Claro, no, ya hay versiones muchas. Pero ya es un de bolsillo, neoclásico, de colección, con tapadura. Y pasa lo mismo con las Crónicas de Narnia, con El Señor de los Anillos y con casi todas las sagas. Así que eso es como lo que puedo recomendar hablando de libros. Bueno, existen películas también. Mira, por ejemplo está El coleccionista. O The Collector, de un clásico de 1965, clásico del terror psicológico, en el que un hombre obsesionado colecciona objetos y eventualmente personas, específicamente mujeres. Aquí nos está pidiendo específicamente Francisca quiere nombrar a esta. El coleccionista de huesos. Los huesos pertenecen a los esqueletos. The Bone Collector de 1999. Este es un thriller de misterio con Denzel Washington, que es un detective que está tetrapléjico, quizás de Angelina Jolie, y como policía va a buscar. La película es terrible, pero claro, también tiene que ayudar a resolver la situación de descubrir un asesino en serie. Bueno, ahí obviamente como coleccionista de esqueletos tenías que decirlo tú del coleccionista de huesos. Yo colecciono música, así que voy a hablar de Alta Fidelidad, ¿no es cierto? Una comedia del año 2000 que sigue a Bob, un dueño de una tienda de discos, mientras reflexiona sobre sus relaciones pasadas usando sus colecciones de música para clasificarlas. Hay otra que se llama Coleccionistas, ya del 2020, una película surcoreana de acción y comedia sobre un equipo de ladrones que se dedica a robar arte de tumbas antiguas. Mira, no lo he visto. Sí. Lo voy a buscar. Está El coleccionista de almas también, de Soul Collector del 2019, una historia sobre un anciano que se dedica a coleccionar almas, por supuesto, y busca su redención. Bueno, y tenemos también documentales. El rey de los coleccionables, Golden Actions, del 2024. Es una serie documental de Netflix que sigue a coleccionistas y vendedores en subastas de objetos de alto valor. Bueno, otro documental del 2002, uno turco, se llama The Collector, sobre un coleccionista apasionado que vive rodeado de sus extensas colecciones. Y como bonus track, sería bueno que si no lo han visto, a propósito de que hablábamos de juguete y todo aquello, está los juguetes que nos hicieron, así, The Toys That Made Us. En Netflix. En Netflix, justamente. Sí. Esa es muy recomendable. Son 3 temporadas, si mal no recuerdo. Ahí, bueno, aparecen, no sé, por el Master of the Universe, están los Power Rangers, las Tortugas Ninja, entre otras. Es bien interesante porque además muestran la historia de cómo se crearon y, por ejemplo, no sé, me acuerdo para la de Star Wars, como Star Wars también. Alguien, no me acuerdo si en una empresa que no los quiso hacer y se lo dieron a una empresa más chica y esa empresa chica se creció. Fue impresionante. Sí. Y por supuesto el precio de la historia, que sé que ya lo comentamos, pero no lo sé, sí, también tiene que aparecer aquí dentro de este programa. Absolutamente. Y bueno, y se nos acabó el programa, pero todavía nos quedan algunas cosas por avanzar. Por un lado, te toca a ti, Rodrigo, presentar un tema musical que, bueno, no necesariamente están vinculados los temas a lo que significa la colección, sino que más bien a lo que a nosotros no coleccionamos. Exactamente. En el caso mío, por la colección de los Thundercats, en el caso de Francisca, por los esqueletos, y en el caso tuyo, Rodrigo. En el caso mío, los autitos. De momento, de juguete. Sí, por algo se empieza. Ya tendrás el poder adquisitivo para tenerlo a gran escala. Por los autos quiero escuchar Drive My Car, esta increíble canción de los Beatles, de su disco Rubber Soul, ese disco que fue como un quiebre entre lo que venían haciendo algo más rock and roll. Se dedicaron ahí a hacer algo que los llevó a hacer los Beatles.
lo que conocemos, ¿no? Lo que conocemos. Vamos con la canción y luego con nuestro querido José María Idoyaga, que viene con su reflexión respecto al tema que hoy hemos abordado. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, la 18 ya, imagínense, 18 programas. Ahora sí vamos en la mitad. Vamos en la mitad, todavía nos queda la segunda mitad. Y bueno, con Rodrigo nos vemos el próximo mes. Muchas gracias por estar acá, Francisca. Gracias a nuestros radioescuchas. Eso, la próxima semana hay una modificación, estaremos a partir de las 14 horas, porque es 18 de septiembre y la radio tiene una programación especial, y entraremos a las 2 de la tarde, ¿ya? Para que lo tengan presente, anótenlo en su agenda, cuídense mucho y no beban tanto este 18. Y si lo hace, quédese en su casita y no maneje. Cuídense mucho, que estén muy bien. Que sea un auto de juguete. Chao, chao. Chao. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, 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 yeah. ¿Qué es el coleccionismo? El coleccionismo es el hobby o la actividad de buscar, adquirir, organizar, catalogar, exhibir, almacenar y conservar objetos de interés de una categoría particular. Va mucho más allá de una simple acumulación. Es una práctica que combina la pasión, la paciencia, el conocimiento y a menudo una importante inversión económica y emocional. ¿Por qué coleccionamos? Las razones son complejas y variadas. Coleccionamos por placer, el simple amor por un tipo de objeto y el disfrute de su belleza. Coleccionamos por nostalgia o emoción. Los objetos actúan como máquinas del tiempo que conectan al coleccionista con su infancia, con un ser querido o una época pasada. Por su valor, muchos coleccionan con la esperanza de que sus piezas se revaloricen con el tiempo. Tenerlas es una inversión. Por un impulso de caza, la emoción de la búsqueda, la negociación y el triunfo de tener una pieza rara. Por un deseo de preservación, una motivación de salvar objetos del olvido, conservando la historia y la cultura material para las generaciones futuras. Por un afán de plenitud, la satisfacción psicológica de completar una serie o una colección. Por el deseo de pertenecer a una comunidad. El coleccionismo crea vínculos sociales con otros aficionados, con los que se comparte información, intercambios y amistad. Tipos de coleccionismo. Existen tantos tipos de coleccionismo como intereses humanos. Coleccionismo tradicional y de antigüedades. Colecciona monedas, sellos o estampillas, libros antiguos, vinilos, relojes, muebles, obras de arte. El coleccionismo moderno y de entretenimiento. Colecciona figuras de acción, cómics, videojuegos retro, cartas coleccionables, legos, muñecas, coches a escala, trenes eléctricos. Y por último, el coleccionismo de lujo. Colecciona coches clásicos, vinos, joyas y ropa de diseñador. En conclusión, el coleccionismo es mucho más que un pasatiempo. Es una expresión profunda de la curiosidad humana, un deseo de dar orden al mundo a través de objetos y una forma de conectar con la historia, el arte y con uno mismo. Es una búsqueda interminable donde el verdadero valor no siempre está en el objeto, sino en la historia que contiene y en la pasión que despierta en quien lo custodia.
Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.